Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa especializado en temas de periodismo, Periodismo Hoy. Yo soy Alexia Cervantes y me acompaña en estos micrófonos también el periodista Andrés Solís. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Alexia Cervantes? Te saludo con muchísimo gusto, como siempre, arrancando una emisión más de Periodismo Hoy. Y hoy tenemos un temazo, ahora que anda todavía toda la serie de consecuencias de las decisiones que está tomando Donald Trump. Y bueno, no se pueden perder la conversación de este día, Alexia. Así es, porque justo de esto vamos a hablar, porque desde esta reelección de Donald Trump, la relación entre la Casa Blanca, los medios de comunicación allá en Estados Unidos han experimentado cambios significativos, y hay que decir que entre las nuevas medidas implementadas destacan esta decisión del gobierno de asumir el control sobre la selección de periodistas que pueden cubrir los eventos presidenciales, una función que tradicionalmente correspondía a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Andrés. Una medida que ha generado preocupación en muchos sectores, desde la parte de las organizaciones que exigen la transparencia y rendición de cuentas, desde el propio Estado, pero también lo que tiene que ver con los riesgos a la libertad de expresión, el acceso a la información, el impacto de la transparencia gubernamental. Y mientras algunos sectores consideran que la administración busca un mayor control de la narrativa, algo en lo que es especialista Donald Trump, pues también se advierten las restricciones que pueda haber, sobre todo a los medios que tradicionalmente han sido críticos al Partido Republicano, pero en particular a Donald Trump, y que pues también el riesgo, Alexia, de que esto signifique amenazas a los medios que pueden cumplir esta función de siempre de ser contrapesos del poder. Totalmente, porque el periodismo es indispensable para garantizar justo que la ciudadanía reciba información sin restricciones. Y hoy vamos a hablar de este tema, pero antes de ir de lleno, ¿qué les parece si arrancamos con las recomendaciones de la semana en la agenda Periotips? Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. La Escuela de Cine Mantic Fílmica te invita a ser parte del diplomado en artes cinematográficas. El propósito es aprender todos los procesos creativos y de producción fílmica con apego a las técnicas y metodologías profesionales de esta disciplina artística. Las clases inician el 3 de mayo de 2025, con sesiones los sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde, y su duración del diplomado puede ir desde los 21 meses hasta los 28, según la elección del estudiante. Puedes consultar las bases, costos y requisitos en su página web www.manticfilmica.net. La Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Congreso Internacional de Arte, Diseño y Ciencia, ADCLAB, convoca a las personas interesadas a participar en la exposición itinerante ¿Hacia dónde va el mundo? Arte, Diseño y Ciencia, en la antigua Academia de San Carlos. Esta exposición busca reunir proyectos que reflexionen sobre las intersecciones entre estas disciplinas y sus implicaciones en el presente y futuro. Las participaciones pueden ser individual o colectiva, con un máximo de 5 personas por proyecto y será una obra por participante. Las propuestas seleccionadas serán exhibidas del 4 de junio al 4 de julio de 2025 y formarán parte del catálogo de la exposición, que será publicado próximamente en la FAT. Para conocer las bases, requisitos y más información, visita la página de Facebook División de Educación Continua y Extensión Académica FAT.
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Artes y Diseño, te invita a unirte al taller de lápiz acuarelable en la Academia de San Carlos. El objetivo es conocer y explotar las cualidades que ofrece la barra de grafito acuarelable, así como algunas de sus variantes, desarrollando una técnica propia. El curso tiene una duración de 25 horas que comprenden desde el 8 de abril hasta el 8 de mayo de 2025, con sesiones en línea los martes, jueves y sábados en un horario de 10 a 12 horas. Para conocer los costos y más información, visita la página web educacioncontinua.fat.unam.mx. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de esta agenda Periotips, y si tienen por ahí algún evento al que quieran invitar a la comunidad de periodismo hoy, nos pueden hacer llegar toda la información a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en X estamos como @hoyperiodismo. Y Andrés, también tenemos un WhatsApp, ¿no? Bueno, parece que ahí tenemos un detalle tenemos el WhatsApp, o sea, aprovechando que pues Andrés, te escuchamos. Parece que tenemos ahí un detalle con la conectividad de Andrés. La tecnología no tiene palabra, Alexia. ¿Sí? La tecnología no tiene palabra, pero si quieren pueden mandarnos ahí algún mensajito al WhatsApp al 55 12 33 29 15, y también recuerden que cada semana en la página de internet de Radio Educación, que es www.radio.edu.mx, ahí van a poder descargar el WhatsApp, esta emisión, y por supuesto los que se han emitido, Alexia, en la última semana. Y claro, también tenemos nuestras pistas para la sección de Un Día en la Prensa. Así es, porque hoy al término de esta emisión vamos a utilizar esta sección Un Día en la Prensa para recordar cuando pues nuestro país perdió la mitad de su territorio, que enfrentaba fuertes conflictos entre los llamados liberales y los conservadores, y en este contexto un grupo de militares y políticos redactó un documento que pues tal cual cambió la historia. Es una cápsula que les íbamos a presentar la semana pasada, ahora ya la tenemos listísima para ustedes, y aborda también este documento que exigía la salida de un presidente que se hacía llamar Su Alteza Serenísima y que convocaba un Congreso Constituyente que años después dio origen a la Constitución de 1857. Así que si tienen idea de qué se trata, cuál es el tema que vamos a abordar en Un Día en la Prensa, nos pueden mandar un mensajito a estas vías de comunicación. El WhatsApp, lo repito, es 55 12 33 29 15. Andrés, ¿estás ahí? Parece que perdimos de pronto comunicación con Andrés. No, aquí estoy. Nada más que estaba yo pensando precisamente en las pistas de la semana pasada, y que, bueno, pues si tienen ahí la idea. Es importante porque este documento al que hacemos referencia, que se publicó en algunos medios que tenían que ver con la ideología liberal, Alexia, pues sentaron las bases de lo que después podemos ya empezar a hablar de la libertad de expresión, del derecho a la información, de la prensa libre. Así que este documento realmente ha sido muy trascendental. Pues ahí está, así que les invitamos a que se comuniquen con nosotros. ¿Y qué les parece si vamos de una vez con nuestra siguiente sección, con la sección de la entrevista? Como anticipábamos al inicio, hoy hablaremos sobre los recientes cambios en la relación entre la Casa Blanca y los medios de comunicación tras la reelección de Donald Trump, y es que el gobierno estadounidense ha asumido el control sobre la selección de periodistas que pueden, que no pueden entrar a cubrir los eventos presidenciales. Y para analizar este tema, hoy nos acompaña José Carreño. Él es un periodista con destacada trayectoria en cobertura internacional. Actualmente es editor y columnista de la sección Hoy
Orbe en el Heraldo de México y ha sido corresponsal en Washington para El Universal, para Notimex. A lo largo de su carrera también ha colaborado con medios como Excelsior, EFE, France Press, además de participar como comentarista en CNN en español, en Univisión, en Telemundo, en la Deutsche Welle y otros. Así que, José, pues qué gusto tenerte por aquí con las audiencias de Periodismo Hoy de la radio pública, Radio Educación. El placer es mío, muchísimas gracias. Oye, ¿y qué te parece si arrancamos esta conversación? ¿Qué te parece si arrancamos esta conversación, José? Si nos describes esta relación actual entre la administración de Donald Trump y los medios de comunicación en este segundo mandato. ¿Con qué arrancarías? Mira, yo arrancaría tratando de hacer una historia muy breve de lo que es la prensa, por lo menos lo que ha sido la relación prensa-Estado en Estados Unidos durante los últimos, vamos a decir, 80, 100 años. ¿Sí? Esto es, no es ninguna casualidad que la prensa era considerada como el cuarto poder no extraoficial si se quiere, pero poder real, un poder que yo en el broma un poco consideraba una vez como el corrector de estilo del sistema. Esto es, apuntando a los problemas del sistema, las fallas del sistema, apuntando a los errores del sistema, a las exageraciones, a las incapacidades o a los abusos del sistema, por lo menos los más flagrantes del sistema político. Esto es, la mitología de Watergate no se puede entender sin tener esa consideración. Esto es, Watergate empieza como un intento de un grupo pequeño para espiar para espiar a los demócratas en las elecciones de 1974, 72, 73 y 74, pero lo que al principio se creyó que era un robo simple empezó a tener ramificaciones que fueron seguidas por los periodistas, en este caso Woodward y Bernstein, hasta llegar a la Casa Blanca y al comité de reelección del presidente Nixon, con la participación activa de personajes y organizaciones que no debían haber participado en una situación política doméstica. Y digamos que esto llevó a la renuncia de Nixon eventualmente, llevó a una crisis política considerable y le dio a la prensa un poder extraordinario, a los medios informativos. Todo el mundo quiso, valga la expresión, ya no solo a investigar su propio Watergate, sino el Irán y el Contragate de los 80, si se acuerdan, cuando se descubrió la vinculación entre el financiamiento a los contras antisandinistas con la extorsión de las autoridades iraníes para obtener el financiamiento sin que pasara por Washington. Empezó a darse, la mística de que la prensa era una especie de gran supervisor del Estado. Ahora, esa mística fue siempre un poco parte de la relación gobierno-Estado en los Estados Unidos, una relación de independencia, pero al mismo tiempo de interdependencia. Había acuerdos de caballeros, si lo quieres decir de esa manera. La Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca era, considerada una organización de confianza en el sentido de que sus miembros son personas que van a la Casa Blanca constantemente, conocen a los funcionarios, son independientes, pero al mismo tiempo dependen de la relación con los funcionarios para su información. Entonces se da una relación muy peculiar, es decir, la prensa se considera con el derecho y la obligación, entre paréntesis, de verificar qué es lo que dicen los políticos. Es decir, por ejemplo, para Donald Trump, que es sobre todo un showman, una persona que habla totalmente siempre sin consultar, pues constantemente se equivoca, constantemente exagera, constantemente miente. Y ahora, no es que lo haga, ya no puedo decir que no lo haga deliberadamente, la verdad sea dicha, es demasiada coincidencia, pero digamos que le estén diciendo mentiroso todos los días, no es algo que le guste a nadie, y le han dicho mentiroso los últimos 8 años, tranquilamente. Es un mentiroso,
y la información está ahí para probarlo. Pero digamos que para Trump se alía con la extrema con la derecha de los Estados Unidos, ni siquiera con el Partido Republicano, con la derecha de los Estados Unidos, que tiene 40 años, tiene muchos años trabajando para tratar de regresar la sociedad estadounidense a algo que a ellos que ellos creen que es mejor. Esto es una sociedad de valores tradicionales, una sociedad con valores religiosos, es la expresión, una sociedad cristiana. Lo que pasa, el único problema es que en el cristianismo de ese sector estadounidense probablemente Cristo sería crucificado de nuevo, pero es otra historia, porque además es un cristianismo con ribetes de nacionalismo y racismo, cristianos nacionalistas racistas. Entonces están tratando de recomponer la sociedad estadounidense a la imagen y semejanza de algo que en realidad nunca existió. Una sociedad estadounidense como pudiera haber salido en las series de televisión de los 50s, donde los negros, los latinos, los asiáticos eran simplemente pues figuras de fondo, la servidumbre al fondo, ¿no? Esto es el señor que se hace cargo de la lavandería, el señor que barría o el de lado. Están tratando de regresar a ese tipo de sociedad porque es la sociedad que les conforta, que les parece la más adecuada. En ese marco, en ese marco, la prensa les estorba. Una prensa independiente les estorba, aún una prensa tan con acuerdos sociales tan considerables como los tenía la gran prensa de los Estados Unidos. Y si le asocias a eso, le añades el cambio en los medios de información, es decir, la prensa escrita ha sido desplazada por los medios, por radio y televisión, pero radio y televisión ha sido desplazada por Internet y los medios que se dan por Internet, que vuelven, sí, a la prensa, a los textos de prensa escrita, a los blogs, a los videoblogs, a los programas de radio, de televisión por Internet, pero ya no son de las grandes cadenas, ya no son de los grandes periódicos, teóricamente. Pero tienes ahí un sector importante. Los blogueros, los videoblogueros, los conductores de televisión, de radio, de programas de radio por Internet, que son generalmente de derecha, y que tienen una audiencia generalmente de derecha y dispuesta a creer lo que les digan. Es decir, son grupos así con afinidad por la teoría de la conspiración, especialmente si eso si les dicen que los extranjeros, los extranjeros, los liberales, etcétera, tienen planes absolutamente nefastos para los Estados Unidos, y le hace Estados Unidos nosotros. Los otros no son Estados Unidos, nosotros somos Estados Unidos, somos el alma de Estados Unidos. No, no hay una. Es una relación muy complicada ahora, es un ambiente muy complicado. Los nuevos medios, ahora que son de derecha, son los preferidos de la administración Trump, junto con la cadena de televisión Fox, que es una cadena de derecha. Y además, que estuvo muy a favor de Trump durante la campaña. Ha estado siempre muy a favor de Trump, muy a favor de Trump. Tenemos ya a nuestro compañero Andrés Solís, que en un principio se enlazó con nosotros a través de videollamada. Ya lo tenemos por llamada. Andrés, ¿nos puedes escuchar? Les escucho perfectamente. Qué gusto saludarte, Pepe. Una disculpa a la audiencia, pero ya saben que de repente las coberturas periodísticas complican un poquito ciertas cosas, y hoy coincidió con la celebración del 18 de marzo, así que bueno, pero aquí estamos, mi querido Pepe, qué gusto saludarte y tenerte aquí en este programa. Y déjame preguntarte, porque tú fuiste corresponsal en Estados Unidos muchísimos años, sabes muy bien lo que es cubrir la Casa Blanca y los temas que son de interés de la agenda nacional. ¿Cómo interpretas esta nueva realidad que nos explicabas con estos medios independientes de la ultraderecha, pero que pareciera que es el modelo López Obrador, Pepe? Mira, es que es al margen de ideologías, es el modelo de control de la narrativa es muy parecido. Es decir, no hay una
No puede decirse que haya un intento de control narrativa por la izquierda y un intento de control de narrativa por la derecha. Es un intento de control de narrativa y la estrategia es similar. El enfoque puede diferir, pero la estrategia es muy, muy similar. Darle fuerza a los medios que me favorecen. Apoyar a los medios que me favorecen. Ese es el punto esencial, ¿no? Y además en Estados Unidos, que es un país donde todo se hace por imagen, pues la idea de instalar a los medios, de hacer que los medios tengan imágenes específicamente favorables en este caso al presidente Trump, en otros momentos a otros presidentes, es esencial para la prensa para las oficinas de prensa de la Casa Blanca. Y estorbar a los medios críticos, es decir, a lo mejor no reprimirlos, pero sí estorbarlos, también es parte del juego. Oye, preguntarte, José, hablábamos de esta asociación de corresponsales de la Casa Blanca. ¿Quisieras contarnos un poquito de cómo funcionaba antes de esta decisión del gobierno de Donald Trump de decir, bueno, pues nosotros vamos a decir quién entra y quién no? O sea, ¿cuál era el papel de esta asociación o cómo se decidía antes qué periodistas sí pueden entrar a cubrir los eventos presidenciales y a cuáles a lo mejor no les vamos a dar entrada? O sea, ¿cómo era antes esa dinámica? Mira, es que habría que decir dos cosas. Uno, en la Casa Blanca hace 15 años tenía más de 8,000 periodistas registrados, de los cuales realmente cubrían la Casa Blanca a diario no más de 120. Esto es en la sala de prensa de la Casa Blanca, que probablemente has visto en fotografías, en películas. Es en realidad un pequeño galerón, es de unos 20 metros de largo por unos 5 o 6 de ancho. Una gran piscina, ahí estaba una piscina antes. Enfrente eran 7 asientos y luego 7 hileras de asientos, como de 15 asientos cada uno. Entonces, por ejemplo, en la Casa Blanca, hace algunos años, el asiento principal estaba ocupado por la agencia Prensa Asociada. Era la más antigua, era también la agencia tal vez con más influencia en los Estados Unidos. Le seguía la United Press International, aunque creo que luego fue reemplazada por Reuters, creo. Le seguían también New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, ABC, NBC, CBS, y luego entraron CNN y Fox. Esos ocupaban los dos primeras hileras de asientos. Ahora, había una especie de acuerdo. No es que la Casa Blanca, la Asociación de Periodistas de la Casa Blanca definiera quién iba a ser los miembros del pool. Lo que sí se hacía todo por turnos. Entonces, esta vez le toca a fulano, le toca a sutano, le toca a mengano. Todos tenían que ser parte del pool que te reporteaba normalmente la Casa Blanca, y todos tenían que dar información, dar, digamos, una versión de información para que todos se aprovecharan. La Asociación de Corresponsales tiene sobre todo la idea de tratar de mantener un cierto nivel de profesionalismo dentro de profesionalismo profesional y de conducta personal entre los corresponsales, sobre todo en la conducta en la Casa Blanca, también pero la determinación de quiénes podían entrar a la Casa Blanca o no, esa es determinación de la Casa Blanca. Esto es, si tú quieres tú querías asumir un puesto o acreditarte en la Casa Blanca, tenías que someterte a una investigación del servicio secreto. Órale. Es decir, quién eres, de dónde vienes, por qué vienes, cómo eres, todo. ¿Por qué? Porque en algún momento podrías estar cerca del presidente y tal vez cometer algún atentado o cometer algún desaliño. Esto es similar en el Departamento de Estado, en el Departamento de Tesoro, en el Departamento de Defensa, pero el de la Casa Blanca era particularmente importante. Entonces, tienes eso por un lado, y la parte del trabajo de la Asociación de Corresponsales era fomentar una buena relación entre
entre los reporteros, entre la gente que cubre la Casa Blanca y los funcionarios, aunque eso quedó desvirtuado un poco en los últimos 20 años o 30 años, cuando, por ejemplo, lo que era una cena tradicional de corresponsales de la Casa Blanca, en la que se invitaba al presidente y al gabinete, pues se convirtió en un evento social en Washington. Una cena que, vamos a decir, 300 o 400 personas, pasó a ser una cena de 3,000 o 4,000 personas. Hacía $500 por boleto, o algo por el estilo. Así, Black Tie, entonces pasó a ser otra cosa, pero funcionaba. El presidente normalmente se presentaba, habría un comediante que hacía chistes a costas del presidente, el presidente hacía chistes a costa suya y a costa de los corresponsales, y aquí tienes un punto importante, por ahí por el 2012 creo, me parece, Obama se presenta en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Estaba como invitado Donald Trump, que en aquel momento había cuestionado la nacionalidad del nacimiento de Obama, y Obama lo hace pedazos en ese momento, ¿no? Ahí durante la cena de corresponsales, y creo que es algo que no se le ha olvidado a Trump, tanto que nunca asistió a las cenas de corresponsales durante su primer periodo, y ahora tampoco. Ahí, la semana pasada hubo otra fiesta más o menos tradicional, el Gridiron Club, que es así, también donde los periodistas son los que preparan los escenarios chuscos para burlarse de funcionarios y gobierno, y normalmente el presidente se presenta, pero tampoco fue ni mandó representantes. Entonces la relación entre el presidente y la prensa tradicional es fría, y entre el presidente y la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca es bastante fría. Los corresponsales de la Casa Blanca, la directiva, se quejó amargamente de esta decisión por considerar que era una interferencia indebida en el pool, ¿no? Esto es, ya no es le toca a Juan, Luis y Pedro, porque es, pues en el rol le toca, ¿no? Es decir, todos tienen derecho en algún momento a ser parte del pool. No, ahora tienen que ser las designaciones por parte de prensa de la Casa Blanca, y evidentemente la designación cae por su propio peso, es decir, va a ser Fox, va a ser el Washington Times, va a ser a lo mejor el Wall Street Journal, y por supuesto Joe Rogan y gente por el estilo, ¿no? José, Andrés, déjenme hacer una pequeñita pausa para recordarles a nuestras audiencias las vías de contacto. Enseguida regresamos. Estamos en Facebook, nos encuentran como Periodismo Hoy, y en X como @hoyperiodismo, y ahí pueden encontrar nuestro podcast y también nos pueden mandar mensajitos, igual que estas pistas de un día en la prensa, ¿verdad, Andrés? Así es, Alexia, tenemos más pistas de la sección Un día en la prensa, este espacio donde hablamos de distintos sucesos importantes en la historia y la manera en cómo el periodismo hizo esta cobertura. En esta ocasión tenemos una cápsula que va a tratar sobre este documento que se promovió por políticos liberales, militares, gente que estaba en contra del entonces presidente, quien se hacía llamar Su Alteza Serenísima, y a través de este documento que se publicó en la prensa liberal se convocaba a un Congreso Constituyente, del cual finalmente emanó la Constitución de 1857. Y bueno, pues así que si tienen idea de cuál es el tema, de qué vamos a hablar en esta sección Un día en la prensa, les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de estas vías, de nuestro canal en Facebook, en X, o bien del WhatsApp, que repito es 55 12 33 29 15. Mándenos un mensajito. Mientras tanto, seguimos esta conversación con José Carreño, un destacado periodista con trayectoria en cobertura internacional. Continuamos.
Y bueno, pues estamos de vuelta, seguimos esta conversación con José Carreño, periodista, ya decíamos, con una destacada trayectoria en cobertura internacional y actualmente es editor y columnista de la sección Orbe en el Heraldo de México. Y bueno, Andrés, estamos hablando de estas nuevas reglas para los medios en la Casa Blanca. Así es, y mira, hay algo que a mí me gustaría preguntarte, Pepe, dada tu experiencia, porque bueno, al final del día a Donald Trump nunca le han gustado los medios, no le caen bien los periodistas, y menos si es una prensa crítica, pero aquí quienes tienen ese primer contacto, como tú nos explicabas, pues es el equipo de prensa de la Casa Blanca. ¿Cómo ves tú esta relación? ¿Cómo ha sido este intento de negociar por parte de los medios, de todos lados, con la representante de la vocera de la Casa Blanca, y pensando también, Pepe, en los corresponsales extranjeros que están ahí tratando de buscar la noticia todos los días? Mira, la relación es muy mala, con toda franqueza, no decir lo que yo he visto, hasta donde yo he visto, yo consulto prácticamente a diario las transcripciones de los briefings de la Casa Blanca cuando no puedo escucharlos en directo, y la relación es mala porque es digamos que hay interrupciones, hay esta Barbie, como le dicen, calla a los reporteros y va por su cuenta. Ahora, parte del problema, otra parte del problema, y tú lo aludiste con los corresponsales extranjeros, es que hay algunos sectores dentro del gobierno Trump que dicen que pues no debían responderle preguntas a los corresponsales extranjeros, ¿qué les importa? ¿No? Además tienen acento, ¿qué les importa? Si ya también está tratando de implantar el inglés como idioma oficial, algo que no se había hecho jamás. Hubo un intento fallido hace como 200 años, pero era inglés o alemán y no pudieron definirse. Y bueno, también hablar de, por ejemplo, esta restricción de Associated Press, debido a que se negaron a adoptar esta denominación de Golfo de América en lugar de Golfo de México, y que les dijeron, bueno, pues no le quieres decir Golfo de América, entonces no entras, ¿no? Podemos decir que esto es como un reflejo de este pues control gubernamental sobre la narrativa mediática, o ¿cómo lo ves? No, es un intento del control gubernamental sobre la narrativa mediática, porque la AP, hay que decirlo, ha resistido hasta ahora y sigue resistiendo. Es decir, no es fácil resistir, no es fácil resistir si lo están haciendo. Ahora, el tema hay periódicos o hay medios, digamos, que han sido un poco menos sólidos, por decir, menos fuertes en su determinación, y encontramos el Golfo de América ya no solo en Google, sino en otros medios. Ahora, o habría que decir también que ya algunos medios, como el Washington Post, entre paréntesis, parecen estar tratando de matizar su página de opinión para que no sea tan hostil al gobierno Trump. Y vaya, también, no sé, preguntarte, José, en ese sentido, ¿cuál es el papel de estos grandes medios, ¿no? Por ejemplo, de New York Times, ya mencionabas ahorita de Washington Post, porque pues no sé qué tanta influencia tengan, también con esta nueva llegada de medios independientes, entre comillas, a lo mejor en Estados Unidos, pero que Trump está apostando mucho por estos nuevos medios. Porque son su audiencia, la verdad se ha dicho. Esto es cierto, habría que decir que es cierto que tienen una gran audiencia, pero esa audiencia es habitualmente la misma. Esto es, la persona que escucha a Rogan escucha también luego a Hegseth, o normalmente escucha programas de derecha, o ve Fox y escucha programas de radio de derecha o lee medios de derecha. Entonces el mismo espectador puede ser contabilizado 4 o 5 veces en 4 o 5 programas distintos. Ahora, dicho eso, ese es el grupo al que le interesa llegar, porque son 30 o 30 y algo % de los votantes de los Estados Unidos, y son un grupo muy, muy sólido. Es un grupo al que le creen y que lo apoyan, no importa qué. Y a partir de ese grupo puede crear más audiencia o establecer conexiones. Ahora, el nuevo papel de la
de periódicos como ABC, como NBC, de medios como el New York Times o como el Washington Post, teóricamente sería estar verificando lo que dice Trump y las verdades o las realidades de lo que está pasando. Y tengo que decir que el New York Times lo intenta y lo hace sólidamente. El Wall Street Journal también lo intenta, es muy sólido. Con el Wall Street Journal hay una dicotomía muy clara entre entre su redacción de información y los articulistas de opinión. Los Angeles Times lo intenta, aunque Los Angeles Times está muy disminuido ya en los últimos años. Y digamos que hay periódicos que siguen tratando, o la AP misma, de hacer su trabajo bien. Estos tienen departamentos completos para verificar los señalamientos del gobierno. Ahora, el ruido que produce Trump a través de la Casa Blanca, a través de los medios que lo hacen, es enorme, y de alguna manera domina la narrativa simplemente por la cantidad de temas que expone, la cantidad de temas o de medidas que asume, ¿no? Esto es, en menos de 2 meses, en 2 meses se puede decir, ha tenido más de 100 se llaman órdenes administrativas, que serían el equivalente de decretos presidenciales, más medidas gubernamentales, ¿no? Esto es muchas, son más de 300, y estás constantemente con cosas nuevas o con temas nuevos o puntos nuevos. Esto es, estás por un lado hablando con Putin respecto a la situación en Ucrania, y al mismo tiempo se está peleando con el juez Roberts por la designación por la situación de un juez que no le gusta a Trump, y estás deportando gente. Domina la narrativa simplemente a base de inundar, valga la expresión, los medios con información. Tú puedes elegir lo que quieras, va a ser una nota fuerte, pero no te da tiempo a pensar, no te da tiempo a ver todo. Y ahora que lo mencionas así, José, eso viene en el libro de Donald Trump. En su libro sobre cómo negociar, básicamente es golpea hasta que no sepas de dónde te están golpeando, y para que lo dejes un poco aturdido, ¿no? A esa persona con la que, entre comillas, quieres negociar. Oye, pero a ver, preguntarte, porque podemos estar aquí hablando de por qué no dejan entrar a los periodistas, o por qué ahora quieren tener un mayor control sobre los periodistas allá en la Casa Blanca, pero ¿qué implicaciones tiene esto para el ejercicio periodístico? ¿Por qué tiene que importarnos? Porque en términos reales, sea Estados Unidos, México, cualquier país del mundo, la población tiene la necesidad y el derecho de tener una información completa. Tener simplemente la versión de un lado no funciona. Esto es, si tú tienes que intentar por lo menos contrastar la información. Esto es, claro, hay cuestiones de opinión, hay cuestiones de visiones políticas, de creencias, de ideología, que cada quien puede tener la que quiera, pero tienes derecho o tienes la obligación de conocer lo que dice la otra parte. Si no lo haces, pues no estás informado, en realidad tienes una limitación considerable. Es un poco como la gran discusión entre la teoría de la evolución y la religión y la creación. La teoría de la evolución es una teoría que no está 100% probada, pero que está en vías de comprobación, y es posible comprobar. La cuestión de la creación es una cuestión de fe. No hay manera de discutir con las cuestiones de fe. No, totalmente. Oye, y preguntarte también, a ver, ya hablamos de los medios como nuevos, digitales, alternativos, si los queremos ver así, pero ¿qué onda? ¿Qué pasa con las redes sociales? Porque las redes sociales son uno de los elementos favoritos de Donald Trump. Vaya, se hizo su propia red social, esta red social que se llama Truth Social, y platicábamos fuera del aire que además Trump es adicto a estar posteando y golpeando, por así decirlo, mediáticamente en las madrugadas, ¿no? Ya nos damos cuenta hasta el día siguiente. Pero ¿cómo ves el papel de las redes sociales en este entramado de comunicación? Bueno, es esencial, ¿no? Esencial porque tienes acceso a poblaciones que antes teóricamente no podían o no tenían información sino hasta las 5 o las 6 de la tarde, o de plano hasta el día siguiente. Hoy tú pones un texto en tu red social, llámalo X, llámalo Truth Social, llámalo como lo quieras llamar, y tienes a 1,000, 100,000, 1,000,000, 2 millones de personas en el teléfono de inmediato,
viéndolo de inmediato. Alcanzas, el que pega primero pega 2 veces, dicen las malas lenguas. Y ahí tienes una segunda característica de Donald Trump. Es un hombre que siempre grita que ganó, no importa lo que haya pasado, siempre contraataca y nunca se da por vencido. Y además está el asunto de, bueno, lo que yo quisiera abordar también, José, es que siento que los medios de comunicación, quienes hacemos periodismo, caemos redonditos en sus mensajes y entonces amplificamos lo que este personaje, lo que el presidente de Estados Unidos está tuiteando, posteando, que luego ya no sabemos si es verdad o no es verdad, como cuando puso aquí en Truth Social que en la Franja de Gaza va a ser una riviera, ¿no? Y entonces subió varias fotografías hechas con inteligencia artificial de cómo se vería esa riviera. Sí, pero ahí cuenta con, por un lado, con, valga la expresión, con las... con las deficiencias o las virtudes del periodismo. Entonces hay una competencia, hay una competitividad. Entonces tú no puedes arriesgarte a no mencionar ese tema si no estás segura de que yo no lo voy a mencionar. Ningún periódico va a dejar de mencionarlo, ninguna red de comunicación lo va a dejar de mencionar, porque al final de cuentas el que lo está emitiendo es un señor que se llama Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, el país más grande del mundo, y un señor que está armando ahorita pues trae a todo el mundo de cabeza. Y Gaza, por supuesto, es un tema hipersensible, con lo cual no hay manera de escaparse. Si discute Ucrania con Putin, es un tema que no puedes escapar, aunque estés en contra de que el negocio y la paz en Ucrania sin la participación de los ucranianos o por lo menos sin consultar con ellos, ¿no? Simplemente les está imponiendo. Entonces, digamos que hay formas que no pueden hacerse, que hay maneras que no puedes escapar, porque no puedes darte el lujo de ignorarlo. Y entonces ahí cómo le hacemos una especie como de análisis periodístico, o sea, para no darle como todo el peso de la verdad, ¿no? O sea, hacernos responsables, vaya. Verificarlo, ¿no? Es decir, tratar de verificar. Pero otra vez tenemos el problema de que mientras este señor, en este caso Donald Trump, se maneja constantemente con X número de miles o de cientos de miles o de millones de audiencia que son hostiles a quienes no digan la verdad de Trump, pues tenemos ese pequeño problema. También sería el problema similar, aunque de otro tipo, con la gente que es hostil, con los enemigos de Trump, que no le quieren creer a Trump ni las buenas tardes, aun cuando sea evidente, ¿no? Y eso es otra complicación. Pero el caso de Trump es conmigo o contra mí. Muchos de los gobiernos actuales son conmigo o contra mí. Y eso es algo que no podemos ignorar. Pues bueno, ahí está la responsabilidad que tenemos los medios en este contexto para, como bien decías, José, garantizar que el público reciba información verificada y, pues, en la medida de lo posible, libre de sesgos políticos. Y pues no nos resta más que agradecerte este tiempo que compartes con nosotros, con las audiencias de Periodismo Hoy. José Carreño, periodista con una destacada trayectoria en cobertura internacional. Ya decíamos, actualmente es editor columnista de la sección Orbe en el Heraldo de México y ha sido corresponsal en Washington para diversos medios, El Universal, Notimex, también ha colaborado con Excelsior, F, France Press, por mencionar algunos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Plan de Ayutla. El siglo XIX en México fue caótico, lleno de guerras intestinas en un país que intentaba convertirse en república y que cada paso que daba parecía regresar 3. Gracias a personajes que pretendían convertirse más en monarcas que en presidentes. Con apenas 30 años de vida independiente, México vivió una primera gran rebelión contra el presidente Antonio López de Santa Anna,
acusado de traidor y contra quien los liberales se levantaron en armas con una proclama publicada el 1 de marzo de 1854. Antes de que se cumpliera la primera mitad del siglo XIX, México había vivido una guerra de independencia, una monarquía, una primera constitución política, 2 invasiones extranjeras y una guerra con Estados Unidos. Para 1848, el país habría perdido la mitad de su territorio y aceptado tratos desiguales con Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España, y vivía sumido en enfrentamientos entre los partidos liberal y conservador. A inicios de 1854, el presidente Santa Anna enfrentaba graves conflictos en su propio gobierno y el descontento de amplios sectores de la vida política de la nación. Santa Anna estaba ya en su 8ª presidencia, convertido en un dictador que se hacía llamar Su Alteza Serenísima, y la gota que derramó el vaso en su contra fue finalmente la venta del territorio de la Mesilla a los Estados Unidos. Desde finales de 1853, militares y políticos liberales comenzaron a cuestionar el liderazgo del presidente Santa Anna. Lo acusaron de vender al país y de someterse a los intereses extranjeros. Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Trinidad Gómez, Tomás Moreno y Rafael Benavides se reunieron en la hacienda La Providencia, propiedad del general Álvarez y ubicada en el pueblo de Ayutla, hoy cabecera municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero. Ahí redactaron un pronunciamiento contra el gobierno de Santa Anna, en el que exigían su salida del gobierno y de todo su gabinete y que se nombrara presidente interino a Juan Álvarez. Pero lo más destacado de este plan fue que se convocaba a un Congreso Constituyente que a la postre fue el que redactó la Constitución de 1857, texto fundamental en la historia democrática de nuestro país. La incipiente prensa democrática no fue ajena a lo que sucedió en el entonces distrito de Ometepec y dio cuenta y fe de lo que sucedió aquel 1 de marzo de 1854, pues al final el famoso Plan de Ayutla se publicó en los periódicos liberales de la época. La prensa publicó el documento íntegro, pese a las amenazas de represión y censura por parte del gobierno de Antonio López de Santa Anna, y sentó un precedente fundamental en la historia del periodismo en México. El Plan de Ayutla desató una nueva guerra, que se resolvió en 1855 con la renuncia del presidente y la toma del poder por Juan Álvarez, y de inmediato sus promoventes empujaron las reformas políticas y democráticas que habían escrito en el documento original. De esos preceptos surgieron las primeras garantías individuales consagradas en la Constitución de 1857, que incluyó derecho a la libertad de pensamiento y expresión y el respeto a la libertad de prensa, que hoy siguen vigentes. El Plan de Ayutla cumplió ya 170 años y se reconoce como un documento base del modelo de país que tenemos, privilegiando el federalismo y la división de poderes, hoy tan lastimada. Pero sobre todo, fue la base de los principios fundamentales que nos permiten gozar de la libertad de expresión y al mismo tiempo favoreció la evolución de una prensa cada vez más profesional y crítica. Acabamos de escuchar esta cápsula que escribe mi compañero Andrés Solís. ¿No es así, Andrés? Así es, y para que veas la importancia de un documento que podríamos decir que fue de los primeros pronunciamientos políticos que se publicaron íntegros en la prensa y que le dieron precisamente ganancia a la prensa y a la prensa libre, pero bueno, pues recuerden que esto es parte de la historia y tiene mucho que ver con todo esto que nos platicaba Pepe Carreño sobre esta durísima relación
entre el presidente Donald Trump y la prensa mexicana, porque hasta pareciera que estamos escuchando a presidentes del México del siglo XIX, Alexia. Totalmente, y mira, quiero agradecerle a Tirso Beltrán, que se comunicó con nosotros vía WhatsApp para justamente decirnos que él sabía de qué tema íbamos a hablar aquí en Un Día en la Prensa sobre el plan de Ayutla, así que pues muchísimas gracias, Tirso, por esta comunicación. También un saludito para Paulus Canutus, para Juan Ernesto Guerrero Mancera, dice: buenas tardes, equipo de Periodismo Hoy, y a toda la audiencia. Dice: estas normas del señor Trump no deberían afectar a México, pero la mayoría de los medios de comunicación son comerciales y las radios comunitarias o públicas están muy limitadas dados los bajos recursos monetarios, afectando también la manera en la que difunden información, sin olvidar lo más importante, dice, los recursos de las personas, dice, y eso también tiene que ver. Así que bueno, pues ese es el comentario de Juan Ernesto Guerrero Mancera respecto al tema que abordamos el día de hoy. Quiero decirles que el podcast va a estar disponible en www.e-medioradio.edu.mx y que tuvimos por ahí un inconveniente. Hoy la tecnología no fue nuestra aliada, nos caímos por ahí en la transmisión de Facebook y de YouTube, pero esperamos que se restablezca y que pronto también esta emisión pueda estar disponible en estas plataformas, Andrés. Pues sí, ya la tecnología no tiene palabra y bueno, también nos generó este conflicto de comunicación para poder hacer este enlace remoto desde donde estoy en la calle, pero bueno, pues ni modo, Alexia, la tecnología no siempre ayuda, pero como siempre agradecerles el favor de su compañía y que nos acompañen en una emisión más de Periodismo Hoy, pues recuerden que aquí estamos muy al pendiente de sus comentarios y de sus sugerencias. Totalmente, en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X, @hoyperiodismo. No nos queda más que despedirnos, que agradecerles el favor de su sintonía y decirles que trabajamos para ustedes en el servicio social, Andrea Torres y Jimena González, Leonardo Vivas y Natalia Acevedo, en la edición digital Alejandro Ramírez, los controles técnicos Gonzalo Arteaga y Ramiro Romero, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación. Andrés, nos escuchamos la próxima. Hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.